Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, pues tenemos varios asuntos sobre la mesa para tratar, algunos muy interesantes dentro del aspecto de la promoción almeriense como es el turismo. Los museos, de nuevo, son polémica, vamos a ver qué ocurre con ello. Y por otro lado también tenemos en la política internacional nuestras relaciones, porque el otro día hablaba de este grupo de amigos de Venezuela que nos han hablado de las penurias que tienen allí. Por favor, contadlo, porque nosotros vemos la televisión municipal y tal, y nos gustaría que nos apoyéis y tal. Y ahora también la vamos a liar con México. Yo se lo decía precisamente a una de las componentes de este grupo de vecinos de Almería, pero que son venezolanos, y digo, fíjate, no salimos de una cuando nos metemos en otra. Y dice, es que es increíble, lo de este gobierno es increíble. Digo, pero no es el gobierno parece ser que ha respondido bien, porque el gobierno, si no invita el presidente o la presidente entrante de México al jefe del Estado de España, evidentemente el presidente del gobierno tiene que decir que muy bien, que ahí os quedáis, pero no va nadie del gobierno. Eso es otra cosa, porque hemos hablado de otro tema. Pero es que van miembros del gobierno, de los que apoyan al gobierno de España. Digo, sí, pero los bilduetarras no están en el gobierno, apoyan al gobierno. Los podemitas tampoco están en el gobierno, pero apoyan al gobierno, por la cuenta que les trae, para no pasar a la extinción. Y los de Sumar sí están en el gobierno. Pero claro, Yolanda Díaz no va, pero va Pisarello. Yolanda Díaz no va para cuidar las formas y decir, hombre, tenemos que hacer piña en el gobierno, estaría muy feo que si Pedro Sánchez no va, ni manda a ningún ministro del gobierno, no voy a ir yo, pues vamos a mandar a un segundo, a un propio, y en este caso pues mandan a Pisarello. No entienden nada, y la verdad es que no entendemos nada. ¿Cuál es, digamos, la potestad que tiene Pedro Sánchez? ¿Cuál es la potestas que tiene Pedro Sánchez a la hora de decir a sus apoyadores del gobierno, oye, que no va nadie del gobierno y no va nadie? No, es que vamos como partido y tal, y le buscan la doblez. Y ahora los de Sumar sí van a estar presentes. Que vayan los podemitas y que vayan los bilduetarras, pues bueno, en fin, apoyan coyunturalmente cuando les interesa al gobierno, que siempre les interesa apoyar al gobierno, pero ¿qué me dicen de Sumar? Es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo y sobre todo la capacidad de mando y de organización que tiene Pedro Sánchez y el respeto que le prestan a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, cuando un gobierno de España no debe de asistir por este feo tremendo, horrible, que propicia el gobierno de México, pues no tiene que mandar a nadie, pero nadie es nadie. Bueno, en fin, vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. José Antonio, buen día, muy buenas. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos. Sí, es verdad que antes de empezar... ¿Tú mandas o no mandas? Yo no mando ni en mi casa. ¿Nada? Nada, lo justo. O sea, que menos que Pedro Sánchez, ¿no? Menos que Pedro Sánchez es difícil. Con sus adláteres. Es difícil mandar menos que Pedro Sánchez. Antonio, pues sí me gustaría, antes de empezar la tertulia, mandarle un fuerte abrazo a José Luis Pascual y a la familia de Marcador Radio por los grotescos hechos que pasaron ayer en la sala de prensa, ¿no? Creo que una ciudad como Almería y un Bueno, club... en la sala de prensa no. En la puerta de la sala de prensa. Una ciudad como Almería, con instalaciones bonitas y para disfrute del público y de la ciudadanía de Almería, creo que no se merece el acto que pasó ayer. Y mucho menos, creo yo también entender, una entidad deportiva como es la Unión Deportiva de Almería, que seguro que todos la queremos mucho, pero no queremos este tipo de actos. Ya. Dicho esto, de lo que has comentado del gobierno, del gobierno, el desaguisado que tiene el gobierno otra vez, pues, más de lo mismo. Uno por un lado, otro por otro, todos como pollos sin cabeza, y lo único que sí, por lo menos a mí me ha gustado, me ha agradado, ha sido que el gobierno, por lo menos el presidente del gobierno, oficialmente no vaya. No invitar a su majestad porque no ha pedido perdón, no sé. Bueno, si empezamos así, podemos decir que a nosotros no han pedido perdón ni toda la invasión árabe que hubo en su momento, ni los fenicios, ni Italia con los romanos. Y así podíamos seguir pidiéndonos perdón y estaríamos todos los países pidiéndonos perdón uno a otro años y años. La historia es historia. Creo que España no fue el peor conquistador
que pisó América. Y hablaremos de eso a continuación nada, más extensamente, porque tenemos las declaraciones de Pedro Sánchez y vamos a saludar a Juanjo Cano. Muy buenas noches, Juanjo. Buenas noches, almeriense. Se me ha olvidado decirlo de almeriense. Bueno, yo lo digo todos los días. Almeriense. Pues me uno a lo que dice José Antonio. Creo que el hecho que se produjo ayer sobre la rueda de prensa no tiene ningún tipo de justificación. Bueno, estáis hablando del tema de José Luis Pascual, Sí. de Es en Radio y en Marcador de Almería. Yo creo que hay que situar en antecedentes el tema, porque claro, si es que los dos tenéis vinculación deportiva, claro, presidente del Poliegido y Yo, Poliegido otra vez, no, del Poli Almería. ex presidente. algunos añitos jugando al fútbol en el Ejido categoría inferiores y muchísimo en las Norias Club de Fútbol, Por que eso estáis siempre, sensibilizados. siempre la llevo aquí, sí. Y me parece muy bien. Vamos a ver, lo que ocurrió fue que en Radio Marca, o sea, Marcador Almería y Es Radio reciben una invitación para una rueda de prensa que se iba a celebrar con Mohamed El Asi, ¿no? Sí. Que es el CEO de la Unión Deportiva Almería. Yo, me vais a perdonar por mis errores en este asunto, porque de esto controlo muy poco. Entonces, claro, pero este caso sí, lo conocí de primera mano. Entonces resulta que José Luis Pascual, que es redactor, se hace eco de esa invitación, la pasan al móvil por el correo electrónico, se presentan allí a las puertas de la Unión Deportiva Almería, de esas dependencias que yo no conozco, pero que por lo visto hay una taquilla y una puerta, y allí hay un guardia de seguridad. Entonces una de las chicas que estaba allí, pues le dice, oiga, cuidado que no puede pasar. Dice, mire usted, es que tengo aquí mi invitación para la rueda de prensa que se va a celebrar. Sí, pero ha sido una equivocación. Entonces José Luis Pascual intenta localizar a Juanjo Moreno, se llama así, ¿no? Juanjo Moreno, que es el jefe de prensa, no le coge el teléfono, y entonces otro que no me acuerdo cómo se llama... Rufete. Se llama Rufete, pues sí le atiende y le dice que se han equivocado y que por lo tanto no le dejan pasar a la rueda de prensa. No dejan pasar porque han tenido un contencioso previo con Mohamed El Asi, que le puso una pancarta allí a Víctor Hernández Bru, que le puso al estilo Bilduetarra, le puso una diana de prohibirle el paso, etcétera. Muy mal estilo e insoportable para la libertad de expresión y para el ejercicio de los profesionales de los medios de comunicación, que brilla por su ausencia también el espíritu solidario a la hora de reivindicar y de por lo menos dignificar la profesión, porque aquí me parece que hasta hoy aquí nadie ha dicho ni pío en apoyo de José Luis Pascual y del medio de comunicación que ha sido ofendido. Hombre, si tú tienes una equivocación y ha sido tuya la equivocación, te la tragas. Y entonces, si alguien ha sido invitado y tiene aquí la constatación de esa invitación a la rueda de prensa, se le tiene que dejar que haga su rueda de prensa, porque te has equivocado tú. Pero y no le puedes decir, oye, ven, que te voy a parar en la puerta y ahora viene la segunda parte. Como le dicen que no quieren que entre, pues entonces José Luis Pascual dice, que yo tengo mi invitación y tal, que no. Y claro, el guardia de seguridad le coge por el brazo, le inmoviliza y le pega un empujón importante. José Luis Pascual no es como yo, ni como tú. En la trilogía de hoy no. Ni como tú, ni como tú tampoco. No. Es más delgadito. Entonces, claro, le dice, oye, y por lo visto el empujón fue importante. Y dice, es que me has agredido y tal. Dice, si yo te quiero agredir, ya te ibas a enterar tú cómo te iba a agredir. Lo tiene todo grabado. Lo han denunciado a la policía y tal. A mí me parece esto impresentable por parte de la Unión Deportiva Almería, porque tengan unas cuitas y tengan unas historias, pues entonces no se puede estar coartando la libertad de expresión y sobre todo el acceso libre a la opinión a través de todos los medios de comunicación del abanico que hay en Almería. Cada uno será de su padre y de su madre, cada uno tendrá su línea editorial, su forma de transmitir, de retransmitir los partidos, de dar las noticias, de lo que sea. Pero hay que darle la oportunidad a todos. Y si tienes algún inconveniente, te vas a los juzgados, te vas al juzgado de guardia y lo denuncias. Por si has tenido algún inconveniente, algún improperio, alguna ofensa, algún insulto, etcétera, pues no tiene nada más que llevártela a los juzgados, lo mismo que ha hecho precisamente José Luis Pascual, denunciarlo en el juzgado de guardia o a través de la policía municipal, o sea, la Policía Nacional. Pero en fin, dicho esto, porque creo que hacía falta aclararlo, porque estáis solidarizando con el tema, pero no sabíamos de qué tema se trataba. A José Luis le mandé un mensaje privado de apoyo, a ver cómo se encontraba y bueno, pues
tuve una respuesta muy escueta porque entiendo que estaría en cierta medida abrumado por la situación y también por la recepción de los mensajes. Esto es un litigio que viene de largo entre el medio y la persona que tiene ese medio, que es Víctor, y el CEO del club o de la institución. Ya no sé exactamente cómo podemos calificar quién es quien representa, porque el presidente es otro, y ya está yendo a unos límites que parecen un poco inapropiados. Lo que nos extraña, que estamos hablando mucho del tema de la ley de regeneración de la democracia y del tema de la verdad y de los vetos, y que eso está causando mucha alarma entre los medios, como este tema ha pasado de largo en los medios de comunicación. Creo que Diario de Almería sí vi, porque vi la entrevista que habían tenido o la rueda de prensa que había dado el CEO, que sí se hizo mención a ese tema. No la he visto como tal, pero sí he visto escrito que se comentó algo, pero ha pasado muy de largo. Yo creo que en este tema que se produce, aunque sea en una instalación que está concedida, sigue siendo una instalación municipal, creo que esto se tiene que atajar de una vez para que no vaya a un mal mayor. Si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, yo añadí, sí, pues, como ha dicho Juanjo, la verdad que es que me hubiera gustado ver más eco en otros medios, porque prácticamente los que nos movemos un poquito aquí sí lo hemos escuchado, pero esta misma mañana, media mañana, gente que se dedica al periodismo ni lo había escuchado. Esa regeneración democrática, esa libertad, está claro que el camino que quieren no es precisamente que estamos informados, sino va en otro sentido. Y esto no puede convertirse en una república bananera. Creo que la libertad de expresión, bien encaminada, bien llevada, siempre tiene que tener cabida. En lo que aplicas tú de sentido de la solidaridad corporativa, o por lo menos del resto de compañeros, hay que significar una cosa, que estos modos de acción, este tipo de actividad, este comportamiento, digamos, unilateralmente bastante reprobable, pues hoy le ha tocado a este medio, pero mañana le puede tocar a otro, que por muy bien que se lleven, por muy solícitos que sean, por muy que no hay que perjudicar al club y hay que tratarlo todo bien y hay que tapar noticias malas para que esto no perjudique a la afición, etcétera, etcétera, al final, como se escape algo, te van a coger la proa. O sea que mucho cuidado. Y luego, pues claro, pasa lo que pasa. En fin, bueno, habéis hecho vosotros el guión, para que veáis que aquí en la tertulia hemos improvisado. En la tertulia se hace lo que quieren los tertulios. Hacía desde los años finales de los años 90 que tuvimos aquellos presidentes muy carismáticos como Jesús Gil, o también el del Compostela Caneda, o incluso Lopera, que tenían estos cirquillos mediáticos. Esta parte mucho más tranquila, y ha tenido que venir aquí en Almería pues a producirse este tipo de hechos. Pero esto no es nuevo, de verdad, Juanjo. Esto no es nuevo. Yo recuerdo a José María García con el Pablito Pablete y compañía. Estamos hablando del Pleistoceno. Sí, más o menos, el Mesozoico, quizás, más allá. Bueno, pues resulta que yo, cuando estaba en Antena 3 de radio, conocí ese periodo en el que José María García tenía esos problemas, tenía que hacer las retransmisiones. Antes, cuando no había las plataformas de televisión, incluso yo recuerdo grúas, que se ponían para ver la retransmisión y hacer la retransmisión de radio, no de televisión, sino de radio, sí. Con grúa o yo qué sé, desde un terrado de un edificio que hubiera enfrente y cosas de ese tipo, y con unos prismáticos retransmitir el partido, porque es que no le dejaban entrar. O sea que, en fin, pero bueno, estas conductas totalitarias evidentemente son constantes, y parece mentira que a estas alturas de la película todavía se sigan reproduciendo estas películas, estos comportamientos totalitarios, y que lo sigan los medios de comunicación, los periodistas y nosotros, los profesionales, que tengamos, digamos, la inclinación a soportarlos estoicamente. Pues no hay corporativismo, no hay. En fin. Bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por México, ¿no? El guión lo llevas tú ahí, Antonio. Sí, pero no contaba con esto. Bueno, vamos a opinar sobre el comportamiento de México con España, porque España con México creo que lo ha hecho correctamente. ¿No os parece? A mí parece ser que Pedro Sánchez... Me parece divino que por una vez el presidente de España, Pedro Sánchez, haya declinado asistir, precisamente por no invitar a la Corona, que es una institución que representa a España. Por una vez la ha hecho bien. Ahora, que la amalgama de partidos que lo tienen y lo mantienen en el sillón
bien atornilladico, está claro que esto es el ejército de Pancho Villa, nunca mejor dicho. Claro, cada uno por su lado. Bien ubicado. A ver, aquí se mezclan un montón de temas a la vez. Primero, el tema de la legitimación que algunos partidos le dan a la institución de la corona, de que el jefe de Estado sea un rey. Yo, lo digo a título personal, conceptualmente me considero republicano, pero a los republicanos que están activos nos hacen muy difícil a los que nos sentimos republicanos serlo. Puede ser que tengamos ahora mismo un rey que sí da la altura del puesto que desempeña, pero ellos aprovechan cualquier debilidad de lo que supone la corona para atizar a la institución como tal. Lo que estamos viendo en México, hemos tenido 2 investiduras de presidentes recientes, una en Argentina y otra en El Salvador, que precisamente como no son de la cuerda ideológica de los partidos que apoyan al Partido Socialista, incluso con la de Argentina con Milei, hubo una disputa por un tema que dijo sobre la señora del presidente, pues incluso no fue nadie del gobierno, sí algún tipo de secretario, pero ni ministros exteriores ni ningún ministro acompañaba al rey en esas 2 investiduras. Pues en esta toda la polémica que se está armando viene de esos partidos que son fervientemente defensores del republicanismo entendido desde solo un punto de vista, que solamente se puede ser republicano si eres militante ideológicamente de izquierda, y han aprovechado este momento para atizarle a la corona por lo que vienen arrastrando, sobre todo por el tema independentista catalán y el discurso que hizo Felipe VI 2 días después de aquel referéndum fake, y se la tienen guardada y están esperando en cualquier momento para hacerlo. Y luego viene la otra parte del indigenismo o de esas proclamas que vienen desde algunos puntos de Sudamérica, igual que nos encontramos cosas como la de México, en donde tenemos en siglo XXI hablar de cosas que estábamos haciendo en el siglo XV, pues tenemos gente como hay en Puerto Rico, que están pidiendo adherirse de nuevo a la corona de España, que quieren volver a sentirse parte de España antes que seguir perteneciendo como un estado, ¿cómo se llama? Un estado asimilado dentro de Estados Unidos. De la órbita. Sí, que no forma, como que no tienen derechos realmente, y esa gente, hay un movimiento importante en Puerto Rico que sí quieren volver a formar parte de España. Pues hay una gente que aplica un revisionismo de 6 siglos atrás o 5 siglos atrás y consideran que España hizo una labor de genocidio, que ahora es una palabra de moda, todo lo que hay es genocidio, y ven con ojos del año 2024 cosas que se hicieron en 1500. Claro, en 1492 y en adelante, porque es que claro, aquí dice, vamos a ver, revisando un poco la historia así por encima, dice, bueno, llegan los españoles al nuevo continente, al nuevo mundo, llegan en 1492, pero es que en 1551, es decir, no pasaron ni 60 años, México y Perú, yo creo que Perú fue antes que México, ya tenían su propia universidad. Claro. Su propia universidad. O sea que lo primero que se hizo, una de las primeras cosas que se hicieron, bueno, es que lo primero que se hizo fue el saqueo. Bueno, mire usted, cuando llegan allí llega Hernán Cortés con una recua de, yo qué sé, 20 caballos a lo mejor y 400 soldados. 400, su ejército eran 400, no los 300 de las Termópilas, sino 400. ¿Qué es lo que pasa? Que ve el panorama como estaba. Claro, ahí estaban los aztecas, los mexicas, que eran pues los que dominaban y los que eran unos salvajes, porque eran auténticos salvajes. Hacían los sacrificios humanos con un cuchillo de obsidiana, el espejo de los incas le llamaban a esa roca, una roca que es plutónica, una roca ígnea, mejor dicho, volcánica, que es de color negro, muy oscuro, pero que se talla y corta eso como un demonio. Bueno, pues le arrancaban el corazón, primero le abrían le arrancaban el corazón latiendo todavía. Sacrificio. Exactamente, y después le cortaban la cabeza y caía por la pendiente de la pirámide. Bueno, pues, oye, cuando ven esto los españoles, dicen, estos son unos salvajes, habría que normalizar esta situación. Pero salvajes. En 2024 y en 1492. Sí, bueno, es decir, ese salvajismo era el mismo. Pero claro, es que al de ahora. Es que claro, a cualquiera de las tribus rivales los cogían, le hacían todo esto y después al cenote,
y ahí estaban los cenotes, que son los agujeros esos que había en la tierra con el agua, eran unas corrientes subterráneas, pues ahí estaban, plagados de cadáveres. Y dice, pero bueno, vamos a ver, esto no es normal. Vamos a hablar con las tribus rivales. Oye, ¿qué es lo que hizo Hernán Cortés? Se unificó, se adhirió a todas, reunificó, digamos, un frente común contra los aztecas. Y entonces, claro, conquistaron, porque eran 400. ¿Dónde iban con 400, con no sé cuánto, 2, 3 o 4 o 5 millones los que fuesen? Era imposible. Los armaron, los enseñaron a combatir de una forma ordenada y sobre todo lo que tenían un poder más de convicción de decir, oye, os están masacrando, intentad uniros para defenderos, y consiguieron eso. Pero es que hemos visto que hasta en la Constitución de 1812 participaron los territorios no peninsulares y participaron los que eran representantes en el Imperio Español. Bueno, pues ahora quieren que les pidamos perdón por todo aquello, cuando precisamente no llegó ni a 60 años del descubrimiento, ya tenía México y Perú, Lima ya tenía sus universidades respectivas, pero universidades donde se podía aprender y se podía estudiar y se podía investigar, como las universidades de España. O sea, antes que en el Reino Unido ya había universidades en el Nuevo Mundo, por supuesto fundadas por los españoles, los conquistadores españoles, y ahora quieren que el rey les pida perdón por haber descubierto América, por haber evitado los sacrificios aquellos y tirando a los cenotes los cadáveres y comiéndose el corazón aún latiendo y cosas de ese tipo, salvajadas de ese tipo. Todo eso lo erradicó Hernán Cortés y llevó cultura y llevó, claro, sí, por supuesto que llevó otras cosas, claro que sí, pero hay que hablar en el contexto del siglo XVI y del siglo XV anteriormente o sea, en el propio descubrimiento, en fin. Sí, todo esto parte de la historia negra que no han querido, el marketing que han hecho países anglosajones, Holanda y otros países, de que éramos monstruos los españoles. Y la guerra civil, y que nuestra incluso. Y que seguimos siendo monstruos, ¿no? Y que casi que pedís perdón, que cuando llegaron a América nuestros antepasados prácticamente eran salvajes y ahí había una cultura floreciente. En la antigüedad cualquier país cuando invadía a otro, bien fuera por las buenas o por las malas, no iba plantando flores. Evidentemente habría asesinatos, saqueos, habrían excesos. Pero no más, estoy seguro que no más que en otras partes. Basta mirar lo que hay en América del Norte. América del Norte, la mayoría de los estados donde llegaron principalmente ingleses, prácticamente no hay nada de indígenas. Los masacraron. Eso sí que hicieron masacres. Los indios a la reserva. Pero no se habla de eso. Se habla, sin en cambio, del país o del pueblo que respetó más que ningún otro seguramente los derechos humanos, lo que hoy en día conocemos derechos humanos, que entonces no existían, más que cualquier otro, pero con muchísima diferencia. Con otro añadido, allí se hicieron... Los reyes católicos promovieron el mestizaje en el matrimonio de españoles e indígenas. Correcto. Es que lo promovieron. Correcto, y además que se respetara al máximo a las personas indígenas del país recién descubierto, del territorio recién descubierto. Exactamente. Más, luego se hicieron virreinatos, no colonias, que es otra diferencia grande. Es decir, se les permitía su autogobierno, por decirlo de alguna manera. Perú, por ejemplo, virreinato, que era la Universidad del Virreinato de España. Yo soy uno de los que cuando se mete en redes ve todo esto, que si los españoles no se duchaban, los aztecas llegaron allí y eran los más limpios del mundo. Además eran poco más o menos que le han falta ponernos 8 cabezas y 3 colas más, ¿no? Monstruos, nos tachan como monstruos. Yo no sé quién se cree esas patrañas y quién las fomenta. Bueno, pero en fin, si esta es una historia que es muy, muy reiterativa. Ahí tenemos también las diferentes versiones sobre la Guerra Civil Española, que según donde te pongas y según el cristal con que mires la historia, pues unos son los buenos, otros son los malos y ya está. Y aquí no hay término medio, ni hay verdadera memoria histórica. Lo que hay es una memoria histérica, como histéricos están ahora mismo estos personajes, López Obrador y también Claudia Sheinbaum, o como se pronuncie, yo no sé si lo pronuncio bien. Sheinbaum, ¿no? Sheinbaum. Pues como son lo mismo, es del partido Morena, pero es el mismo partido de López Obrador ideológicamente. Y Pedro Sánchez, que se extraña, vamos a ver ahora precisamente un vídeo de Pedro Sánchez donde explica todo esto y la posición y sobre todo, pues bueno, que como es lógico, él decide no asistir, que ningún miembro del gobierno de España asista. Pero es que, claro, te das cuenta que dice, parece mentira que los progresistas, entre los progresistas, pero si es que, claro, aquí es que tenemos muy sobrevalorado el concepto de progresismo. Es que, claro, decir progresista parece que es de la extrema izquierda o de la ultraizquierda y entonces ya tiene que ser progresista.
No, puede ser perfectamente retrógrado, absolutamente contrario a la libertad, absolutamente contrario, porque en Venezuela también hay progresismo, ¿verdad que sí? Maduro es progresista. Pues bueno. Ahí, bueno, después del vídeo, si no lo comento ahora, si en algún momento se mantiene el pulso que tiene Maduro sobre los resultados electorales y hay una investidura de Maduro, sospechamos que algunas de las personas que han ido a México pueden también estar en esa investidura. Pues probablemente repitan los mismos, porque esto no es una cuestión de legitimidad o de derechos del pueblo, pues va sobre lo que ellos llaman ideología, que la ideología está por encima de los derechos, de la democracia, y que si los míos lo hacen perfecto y a los otros pues hay que ignorarlos o maltratarlos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esas declaraciones de Pedro Sánchez, esa intervención justificando el hecho de que no va a haber nadie del gobierno en la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Sobre la crisis diplomática con México. Yo sobre las conversaciones que mantengo, en este caso con la presidenta electa de México, no voy a hacer ninguna declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero el Gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Bueno, pues no ven. Nosotros también somos un gobierno progresista y no entendemos que otro gobierno también progresista esté con estas historias. Sí, si dan ejemplo con la ley El de memoria progresismo histórica. no es ningún comodín para defender las libertades, para que el progresismo en política y sobre todo en los partidos de izquierda y de extrema izquierda, aquí el único progreso, yo estoy harto ya de repetirlo, el único progreso que ha habido después de la Edad Media en Europa lo ha traído la burguesía. La burguesía ha sido la que ha facultado las grandes catedrales, las grandes obras de arte, las grandes partituras de música, las grandes pinturas, esculturas, etcétera. Después de la Edad Media ha sido la burguesía. Si es que ha sido la burguesía. Y la burguesía ha sido progresista, porque ha sido la que ha hecho que funcionara la industria, que funcionara la educación, que sus hijos tuviesen una educación en las universidades, en los colegios, en los seminarios, en cualquier sitio, pero todo lo promovía la burguesía. Y ahora, claro, están denostando precisamente eso, pero la burguesía, la clase media. Antonio, si es que la palabra progreso es mirar hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, todo el que está mirando hacia atrás para intentar buscar rencores, abrir brechas, dividir, eso no es progresismo. Eso no es progresismo, eso es todo lo contrario. En fin, bueno, por salir de este asunto, ¿alguna cosa más, Juanjo? Pues no, que cuando se llega al poder desde la izquierda a la derecha y lo único que quiere es mantenerte en el poder y desgraciadamente vemos casos de corrupción por un lado y por otro, pues como se llame la etiqueta del que gobierna, finalmente si lo hace mal, da igual que sea de izquierda o de derecha, los que salimos perjudicados siempre somos los mismos. Entonces, arrogarse una etiqueta de que dicen progresismo como un sinónimo de izquierda, cuando estamos viendo que cometen los mismos errores que pueden cometer desde el otro lado cuando nos pasan por encima. Así que... Muy bien. Bueno, vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a recordar un asunto que ayer lo comentábamos en la tertulia, es la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente. Hay un titular que podemos ver de noticiasdealmería.com que dice: el Senado reprueba al ministro Óscar Puente con duras críticas desde Almería. La senadora Carmen Belén López, que creo que es de Adra, ¿no? Creo que sí. De allí de tu contorno.
Dice, y el portavoz de Transportes del PP, Juan José Sanz, exige la dimisión del ministro tras una serie de incidentes en el sistema ferroviario español. ¿Qué es lo que dice la senadora por Almería? Pues dice que Almería es de las peor tratadas por el sistema ferroviario y por lo tanto ha sido de las más fuertes ponentes para solicitar la reprobación del ministro Óscar Puente. Enseguida volvemos, después de la publicidad. Hasta ahora.